quieran volverla a ver. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio a la tercera web conference del curso. Es la tercera, ¿no? Corresponde a la fase 3 en el curso Proyecto de Ingeniería 2. En esta web vamos a trabajar lo relativo a la fase 3, que se denomina planeamiento del proyecto. Entonces, recordar dice, venimos de la fase 1, donde de un modo muy general estudiamos el tema del marco lógico, que es la metodología, que es precisamente la que vamos a utilizar en esta fase para hacer el planeamiento de nuestro proyecto. En la fase anterior, la fase 2, los grupos los estudiantes presentaron unas propuestas en sus grupos y de esas propuestas escogían una, la cual la presentan al tutor. En este momento los tutores están en ese proceso de revisión y aprobación de las propuestas presentadas como proyecto de curso. Particularmente los grupos de los cuales soy tutor, ya todos he hecho el proceso de revisión, ya todos tienen la aprobación para iniciar con el planeamiento del proyecto de curso. Ese planeamiento se va a fundamentar, como ya lo dije, en la utilización de la matriz de marco lógico. Aquí tenemos la agenda nos dice que yo cuando en las pasadas web conference les he advertido que este curso, las fases son cortas y rápidas, de manera que ya, por favor, para este fin de semana los quiero trabajando en los foros colaborativos. Yo entiendo que en algunos grupos están esperando que la realimentación del tutor, pero ya el compromiso y por agenda, a más tardar el lunes empezando la otra semana, ya deben tener su realimentación y tener claro si está aprobado el proyecto de curso. De manera que ya la otra semana es una semana de trabajo son 2 semanas ya descontando esta, porque esta prácticamente ya está terminando, descontando esta semana, son 2 semanas de trabajo para hacer el planeamiento del proyecto utilizando la matriz de marco lógico. Entonces, como lo dijimos en la web conference, en las pasadas web conference, en este curso estamos agotando el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, en la fase 2 fue la fase de inicio, en la cual se hizo se definió lo que era el proyecto de curso, y ahorita entramos a la fase de planificación o planeamiento, en el cual, como dice, vamos a definir los objetivos y planificar el curso de acción. Normalmente, normalmente el resultado de una planificación de un proyecto es algo que se llama el anteproyecto. Y de aquí, pues, estamos combinando estos temas de la matriz de marco lógico con la metodología tradicional de proyectos, y el documento que vamos a generar es un documento que lo vamos a denominar el anteproyecto. ¿En qué consiste la actividad de la fase 3? Dice, elaboración de un documento con el planeamiento del proyecto de curso utilizando la metodología del marco lógico para construir una matriz de marco lógico, un cronograma semanal de actividades, diagrama de Gantt, y un presupuesto de gastos. Entonces, en esta fase vamos a hacer el planeamiento del curso utilizando la matriz de marco lógico. Entonces, vamos a retomar los conceptos de la matriz de marco lógico. Vamos a construir la matriz de marco lógico, y de ahí ahorita yo les doy las indicaciones de qué es lo que sacamos de ahí de lo que se va para el documento que se llama el anteproyecto, que es lo que tienen que presentar al final de esta fase. De ahí también sale el cronograma, o sea, el cronograma de escoger las actividades de la matriz de marco lógico y ponerles unos plazos que no pueden superar las 5 semanas.
en eso hemos sido claros en todo el curso. El proyecto se tiene que ejecutar en la fase que sigue, en la fase 4. Por consiguiente, las actividades de la matriz de marco lógico no pueden abarcar más de 5 semanas. Y lógicamente, pues por requisito, ya, aunque ya está previsto, se debe presentar un presupuesto de gastos y lo que hemos dicho es que el proyecto lo financia el grupo. Por eso la exigencia que en la propuesta tuviera esa característica, que pudiera ser realizado por el grupo colaborativo sin mayor concurso de dinero, si hay que poner un dinero, es una participación mínima, porque la financiación la va a hacer el colectivo, la va a hacer el grupo colaborativo. Y aquí indican que la segunda actividad que vamos a realizar es una actividad que se llama el Laboratorio 1. Entonces aquí me detengo a decir que en este curso la actividad que se llama laboratorio es un encuentro virtual de asesoría con el tutor, como dice ahí, como dice en la guía, encuentro virtual de asesoría con el tutor. No es un laboratorio de ir a la sede de la universidad a hacer una práctica en el espacio que se llama laboratorio, sino que es un espacio virtual, es un encuentro virtual y es esencialmente de asesoría. Para que los estudiantes reciban la asesoría, deben haber hecho trabajo, o sea, la asesoría es sobre lo que han trabajado. Por eso les decía, esos laboratorios empiezan la próxima semana. Quiere decir que ya la próxima semana, o sea, este fin de semana, los grupos deben adelantar y avanzar en la elaboración en la planificación del proyecto y reciben la asesoría del tutor para que quede completamente definido el anteproyecto, o sea, se realimenta lo que son las características del anteproyecto con el objetivo de que ese documento quede de una vez bien elaborado. Entonces, estas dos actividades, el planificación del proyecto, el planeamiento del proyecto a través de la matriz de marco lógico. Entonces, ¿qué vamos a requerir para hacer esa matriz? Entonces, vamos a retomar la parte teórica. Entonces, hay un documento que es el libro de metodología de marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos de Ortegón, que está en los recursos en el espacio de aprendizaje, en las unidades. Está disponible este recurso, entonces ustedes lo bajan, lo leen y aquí dicen leer de la página 13 a 47, donde vamos a mirar los siguientes puntos de la metodología del marco lógico, que es el tema de la etapa de análisis para hacer el anteproyecto y la etapa de planificación. Aquí vamos a leer eso y vamos a aplicar esa metodología que aparece ahí de árbol de problemas, árbol de objetivos y análisis de alternativas, con el criterio de aplicar efectivamente esa metodología, pero la metodología está pensada para arrancar desde cero, o sea, para descubrir un problema, para mirar a partir de una situación, descubrir un problema. Nosotros cuando presentamos la propuesta ya hemos hecho parte de ese trabajo, entonces aquí vamos a trabajar un poquito a la inversa, o sea, ya lo que vamos a aclarar es, a partir de estos recursos se nos va a definir cuál es el objetivo del proyecto y para eso nos vamos a servir de la matriz de marco lógico, que es lo que viene ahí en el punto 1.2, etapa de planificación, la matriz de marco lógico para el proyecto de curso. Hacer esas dos cosas. Etapa de análisis, cuyo resultado producto va a ser algo que llama árbol de problemas, árbol de objetivos y análisis de alternativas, y algo que se llama la matriz de marco lógico. Entonces, dice, una vez realizadas las etapas de análisis y planificación, el grupo colaborativo debe elaborar un documento en el que establece de manera definitiva el título del proyecto, la formulación del problema, la justificación, la matriz de marco lógico, que es donde están contenidos el objetivo del proyecto y debemos tener claro cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la metodología con la que vamos a resolver el problema, que está implícito dentro de cuando definimos las actividades y cuando en la etapa de análisis hicimos el análisis de alternativas, ahí se definió una metodología. Con las actividades de la matriz de marco lógico, como les decía ahora, sacamos el cronograma de actividades
y eventualmente pues se va a tener una idea de los costos, porque como el proyecto se va a hacer, no es que se va a escribir que se quiere hacer un proyecto, que qué bonito sería hacer un proyecto de tal cosa, sino que lo que dijimos que lo que les aprueba el tutor que dijeron que van a hacer, al final lo tienen que hacer y entregar resultados. Resultados que estén representados como productos, que están representados como sistemas, que estén representados como procesos. Entonces, eso debe quedar claro, que acá, en este curso, no es un curso de formular proyectos, es un curso en el que además, ahorita, aquí estamos formulando el proyecto en esta base, pero en la siguiente lo vamos a ejecutar, lo vamos a hacer, y el proyecto tiene que entregar resultados. Pues yo digo, siempre utilizo la palabra tangibles, pero que se traducen en un producto, en un prototipo, en un resultado, etcétera. Y entonces debemos tener una idea tenemos que valorar cuánto es la inversión para ejecutar el proyecto, porque repito, la financiación debe salir del grupo y eso ya está previsto. No se vayan a asombrar, que eso ya está previsto. Desde que se plantearon las propuestas se pusieron esas como condiciones. Aquí está el documento del libro de Ortegón y las páginas de referencia a partir de la página 13, donde vamos a retomar estos conceptos de la matriz de marco lógico. Y ya que estamos hablando de la matriz de marco lógico, entonces en el entorno, en los recursos de aprendizaje, en las unidades, hay referencia a unos videos. El video del que hace referencia a la matriz de marco lógico, ya he recibido algunos, pues a algunos no les abre o el enlace no les lleva a descargar el, el video. Entonces, por favor, ese video lo puse, el cómo se elabora la matriz de marco lógico, lo puse hoy en el foro de noticias. Lo puse hoy en el foro de noticias, de manera que ya lo pueden ver directamente en el foro. O sea, si entran por el entorno de conocimiento y no llegan al documento, entonces ya saben que está disponible en el foro, donde lo pueden ver directamente con un enlace de YouTube. Y precisamente entonces lo que vamos a hacer en esa etapa es construir esta matriz que está aquí en el lado derecho. En el lado izquierdo pues está la descripción de lo que es el diseño de un proyecto con la matriz del marco lógico, y entonces acá en el lado derecho tenemos una matriz de marco lógico, y ya vamos a ver entonces sus características. Voy a aceptar aquí a los estudiantes que están en cola. Listo. Entonces, miren que la matriz de marco lógico, esto que está acá arriba son los títulos, la matriz es el cuerpo que está aquí en esta parte, que es una matriz de 16 entradas, o sea, de 4 por 4, 4 filas, 4 columnas. La columna que más importancia le vamos a dar para el tema de hacer el planeamiento es esta columna que se llama la columna de los objetivos. Entonces miren que en un proyecto uno puede hablar de muchos objetivos, por eso es que mis estudiantes se confunden cuando quieren hablar del objetivo del proyecto, porque lo pueden confundir con las actividades o lo pueden confundir con el propósito o con el fin. Son formas de expresar un objetivo, ¿sí? Pero, y cada uno tiene un nivel diferente. El nivel más bajo, como aparece aquí en la matriz, se llaman las actividades, o sea, el objetivo en sí se desglosa en actividades. Y cuando ustedes hacen esas actividades, miren que se llama matriz de marco lógico porque la matriz obedece hacia arriba, entonces estamos mirando se mira de abajo hacia arriba y hay una lógica así. Entonces, si yo realizo las actividades, entonces obtengo unos resultados. Si yo logro los resultados, se cumple un propósito. Si se cumple el propósito, se contribuye a un fin. Entonces, esa es de lo que hace referencia la lógica que hay en un marco lógico, particularmente en este tema de los objetivos. Siempre se mira de abajo hacia arriba. Y entonces ahorita vamos a aclarar esos niveles que hay de objetivos para saber qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. Entonces, por ejemplo, voy a poner, ahorita
vamos a poner un ejemplo práctico, entonces le voy a ilustrar a qué hago referencia cuando digo a ese tema de la confusión de los objetivos, ¿sí? Los objetivos que vamos a poner son los objetivos del proyecto, ¿sí? No, no es el objetivo mío como persona. El objetivo del proyecto, aprender a hacer un proyecto. No, ese no es un objetivo del proyecto, es un objetivo del estudiante, ¿sí? Entonces hay que diferenciar y separar de lo que quiere hacer el proyecto y lo que quiero hacer yo como estudiante. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí en la guía dice que en el segundo punto dice que se debe participar en un encuentro virtual sincrónico con el tutor, que es lo que ya hemos llamado laboratorio. Está pensado para que se haga hacia el final de la fase. ¿Por qué? Porque ahí ya los estudiantes la idea del laboratorio es que sea como una revisión de lo que han hecho para que lo pulan, quiten lo que no está bien y lo depuren el anteproyecto. Pues hay un problema técnico y es que pues, los tutores tenemos mucho grupo y en la medida en que tengamos mucho grupo, entonces tenemos que adelantar un poquito la programación. Entonces ya la instrucción que han recibido los tutores es que a partir de la próxima semana empiezan a hacer ya se abren los espacios para hacer ese laboratorio. Entonces, ese laboratorio se hace mediante programación, el grupo se escribe. Para escribirlo, pues yo utilizo un Drive en el cual en el foro yo ya les compartí el link del Drive. Entonces, si el grupo de estudiantes tiene que poner de acuerdo qué día pueden. Pues este es de la fase pasada, que está lleno, la que ya terminó. Entonces, por ejemplo, si usted puede el jueves a las 6 de la tarde, entonces, y todos sus compañeros pueden el jueves a las 6 de la tarde, entonces entran y se inscriben acá anotando el número del grupo, eh, perdón, anotando el número del grupo el número del grupo en la casilla correspondiente para asignarles el espacio del laboratorio. Es un espacio de media hora, pero técnicamente son 20 minutos porque se dan 5 minutos para arrancar y se dan 5 minutos para que el otro grupo entre y finalice. Entonces, son 20 minutos de laboratorio efectivos. El grupo se debe presentar ya con lo que va a mostrar para recibir la realimentación. O sea, al grupo se le corrige lo que ha hecho malo, pero ya deben entregar cosas, es lo que quiero decir. O sea, no se pueden presentar en blanco a preguntarle al tutor, ¿y en esta fase qué se hace? No. En la otra semana, por eso yo les dije, son 3 semanas, la próxima semana los laboratorios, digamos que empiecen desde el miércoles o jueves, entonces ya es la mitad de la fase, entonces ya debemos tener hecho algo. Los invito a que este fin de semana empiecen a desarrollar ese trabajo con base en las instrucciones que se están dando. Bueno, entonces aquí cuando ustedes ven el documento, entonces en el documento está escrito este tema de análisis de cómo se hace el análisis en la matriz de marco lógico. Entonces hay un recurso que se llama el árbol de problemas y cuando uno identifica las situaciones problemáticas y plantea soluciones, entonces el árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos y del árbol de objetivos saltamos a la matriz de marco lógico. Entonces, oído a lo que les voy a decir, no vamos a hacer en detalle como se describe en el manual de Ortegón el paso a paso del análisis en el marco lógico. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con un problema, o sea, ya nosotros no queremos, nosotros no queremos buscar un problema porque ya está probado, ya cuando ustedes presentaron la propuesta, ya tienen una situación problemática que se debe resolver. Lo que debemos depurar es cuál es el objetivo que debemos plantear. Entonces, hacemos el ejercicio de identificar el problema para identificar los niveles de objetivos y llevar eso a una matriz de marco lógico. Entonces, el esquema
hizo yo para representar el árbol de problemas. Y entonces, en una situación problemática puede haber, eh, cuando uno hace la técnica esta de la lluvia de ideas y todas esas cosas aparecen una cantidad de expresiones, entonces al final uno hace como un tema de clasificación, mirando qué son causas y qué son efectos, y de eso pues se concluye cuál es el problema central. Entonces, normalmente, ¿cuál es el criterio eh, de la lógica de la matriz de marco lógico? Es si uno quiere solucionar un problema, uno le apunta es a las causas. Si, uno no le apunta a los efectos, no le apunta a lo que uno ve como reflejo de la situación problemática. Por ejemplo, si usted es un médico y le llega un paciente, el paciente cuando le describe los síntomas, entonces esos síntomas tienen que ver es con los efectos, con la consecuencia de lo que lo está afectando. Entonces el médico hace su análisis y él dice, usted le duele la cabeza porque tiene un problema en la vista, entonces hay que mandarle gafas. Entonces, para solucionar el problema, el, no se atacan los síntomas, o sea, sino que hay que ir a la causa, hay que ir a la raíz, como muestra aquí el árbol de problemas. Si a usted le mandan aspirinas y aspirinas y aspirinas o acetaminofén le quitan el dolor de cabeza, pero cuando le pasa el efecto vuelve y le da, porque si la causa es un problema oftálmico, o sea, de un problema en la visión, entonces usted va a a seguir manifestando ese síntoma. Si usted quiere solucionar el problema, entonces debe apuntar a la causa. O sea, si el problema del su dolor de cabeza es porque no ve bien, entonces lo que hay que atacar es, hay que mandarle gafas en otros problemas. Y eso sería atacar la raíz del problema. Y muy seguramente si las gafas le quedan bien formuladas y cuando las esté usando, entonces va a dejar de sentir dolor de cabeza. Aquí yo tengo en una situación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el grupo quiere, dentro de las temáticas que yo he planteado de proyectos sostenibles, hay un tema que se llama o que tiene que ver con el problema del uso de los plásticos de un solo uso, o sea, esos plásticos que usted llega y los usa una vez y los echa al tarro de la basura, como son los empaques, los cubiertos de la loza plástica, todo eso. Entonces, eso está causando un gran problema de contaminación ambiental, ¿sí? Y ustedes ya están viendo que esa cucharita con la que usted se comió el pastel la tira a la basura y o la botella en la que se tomó el agua, usted la tira al tarro de la basura o los que no son educados lo tiran a la calle y eso termina por allá usted está por acá en Cali y eso termina por allá en bocas de ceniza en el Magdalena, entrando al mar esos plásticos y causando gran contaminación a nivel de los mares, o sea, eso es una realidad. Eh, el tema de la contaminación por plásticos es una realidad. Entonces, y repito, alguien botó en Bogotá botó una botella y si esa botella tuviera una marca, termina por allá en algún lugar del mundo porque llega un río y del río llega al mar y del mar, las mareas lo llevan a cualquier parte del mundo antes de que se disuelva, pues. Y ustedes saben que cuando se disuelve produce microplásticos y esos microplásticos se los comen los animalitos que viven en el mar y a esos animalitos chiquitos lo comen los animalitos más grandes, los peces más grandes y esos peces grandes son los que nosotros nos comemos y al final nosotros terminamos contaminados por plástico. El tema es que hay un problema detectado ahí que es el problema de los plásticos de un solo uso. Entonces, ese es el problema que es el problema central, uso exagerado de plásticos como material de empaque o en utensilios, plásticos en utensilios de un solo uso. Entonces, si nosotros hacemos un análisis causa-efecto, ¿sí? Entonces la consecuencia del uso exagerado de esos plásticos, ¿cuál va a ser el efecto? Pues la contaminación, lo que acabo de describir, la contaminación ambiental por plásticos. ¿Y cuál es el origen de ese problema
del uso exagerado de plásticos de un solo uso. Entonces, el origen es que ese material es un material que es muy barato y el problema es que no hay o que no tenemos alternativas pues, económicas para, para, para el tema de los empaques, entonces seguimos utilizando el plástico. Entonces, si yo quiero atacar ese problema, ¿a qué le debo apuntar? A presentar materiales alternativos que me permitan fabricar empaques que se degraden, o sea, que sean biodegradables. Ahí uno de los grupos está poniendo producir plásticos con base en almidón. Entonces, el, eh, esa es una forma de atacar el problema. Entonces, lo que quiero decir es que el problema ya está identificado y lo que nosotros debemos hacer es esa jerarquización de lo que son el tema de los problemas, qué es causa, cuál es el problema central y cuál es el efecto. Y a partir de ahí, entonces, al solucionar la causa, se está atacando el problema y al atacar el problema se está contribuyendo a algo más grande, algo que se llama el fin, algo que no se soluciona con el proyecto, pero que el proyecto contribuye, pone un granito de arena para solucionar ese tema. Entonces, si yo ataco la causa, entonces, ¿cómo puedo atacar esa causa? O sea, ¿cuál sería mi objetivo si yo sé que el problema es el problema de que no hay materiales de empaque de bajo costo que sean alternativos al uso de plástico? Entonces, ¿cuál es la solución ahí? El objetivo que nos plantearíamos, encontrar materiales que tengan las mismas bondades que el plástico, pero que además sean biodegradables, ¿sí? Si usted, si usted logra hacer eso, entonces miren que al solucionar la causa, eh, estoy planteando un objetivo. Este objetivo que está aquí, que ataca la causa, es lo que hace un proyecto. ¿Estamos? Es lo que hace un proyecto. Entonces, este se va a convertir en el objetivo del proyecto, el investigador que quiera trabajar en qué materiales pueden ser sustitutos de los plásticos. ¿Correcto? Si ese señor logra encontrar, por ejemplo, lo que yo les decía, hay unas propuestas de hacer plásticos a partir de almidón, entonces, ¿qué se logra? Pues se sustituye el uso de los plásticos en empaques y en utensilios de un solo uso, quiere decir que en la medida en que se utilicen esos materiales alternativos, a que se contribuye a disminuir la contaminación ambiental por plásticos. ¿Sí? Entonces miren que el proyecto, ¿dónde va a estar ubicado? El proyecto va a estar ubicado, el objetivo del proyecto está en relación con la causa identificada. ¿Sí? Entonces, cuando usted enuncie su objetivo de su proyecto, no diga, vamos a, a acabar con el hambre en el mundo, vamos a contribuir o mejorar la salud, la, la salud y el bienestar de una comunidad. No, eso no es lo que va a hacer el proyecto, eso es algo que se logra si se hace el proyecto. ¿Cómo se mejora la salud en una comunidad? Por ejemplo, enseñando técnicas de técnicas de tratamiento de aguas, por ejemplo. Entonces, que los niños presentan mucha diarrea, ese es el problema que se está detectando. Entonces, ¿por qué los niños tienen diarrea? Porque están consumiendo agua contaminada. Entonces, si nosotros les enseñamos desarrollamos una técnica, desarrollamos un aditivo, una pastilla, que si le echamos al agua, esa agua ya se la pueden tomar los niños, entonces estamos contribuyendo a solucionar el problema. ¿Qué es lo que haría el proyecto? Encontrar ese producto que poniéndolo, esa sustancia, poniéndola directamente en agua contaminada, se convierte en agua potable. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que le va, a lo que va el problema que quiere solucionar el proyecto, pero el proyecto no lo puede enunciar en términos de acabar con la diarrea, sino en términos de encontrar una sustancia, un tratamiento de las aguas para que para que los niños no sufran de diarrea. Voy a dar aquí otra vez entrada.
Entonces, y al final, ¿a qué contribuíamos? Ahí sí, a mejorar la salud y el bienestar, todos vamos a ser felices porque ya los niños no van a morir por diarrea. Pero el proyecto no es reducir las tasas de mortalidad. Eso es lo que se logra, la tasa de mortalidad en niños por temas de insalubridad. Sí, eso es lo que se logra cuando se hace este proyecto y otros miles de proyectos en diferentes partes que le están apuntando a lo mismo. Entonces, para eso es que vamos a hacer este análisis desde el enfoque de la matriz de marco lógico. Mire, de este problema, entonces, de este problema, entonces, esta sería este es un esbozo de la matriz de marco lógico. Yo esta presentación se la voy a compartir. Entonces, aquí tienen una idea de lo que es de la matriz de marco lógico. Entonces, en esta matriz de marco lógico me sigo centrando en la columna de objetivos. Entonces, ya dijimos que el grupo lo que propuso fue con elaborar un plato desechable, un plato con material biodegradable, ¿sí? Entonces, él ya se identificó eso, ya se hizo el análisis del problema. ¿Cuál es la causa? Es el problema de encontrar alternativas de materiales biodegradables para hacer el tipo de utensilio. Entonces, en la matriz de marco lógico, ¿dónde se ubica lo que hace el proyecto? Lo que hace el proyecto se ubica en el tercer objetivo de arriba hacia abajo. El primero se llama fin, el segundo se llama propósito, el tercero se llama componentes resultados, el cuarto se llama actividades. Lo que hace el proyecto va a estar ubicado en este nivel que se llama componentes resultados. Aquí leemos en esa parte, dice elaborar el prototipo de un plato desechable. Dentro de esa desechable biodegradable. Dentro de la lógica sí, entonces, de la matriz de marco lógico, la lógica sí, entonces me dice que mire hacia arriba. Entonces, si yo miro hacia arriba, entonces si yo si yo logro encontrar materiales para hacer platos desechables biodegradables, entonces, ¿qué efecto va a tener eso? Pues la sustitución del uso de desechables, del uso de platos desechables plásticos. Y si yo logro sustituir el uso de platos desechables plásticos, ¿a qué contribuyo? A disminuir la contaminación ambiental por plásticos. Entonces, miren que lo interesante de esta matriz de marco lógico es que nos muestra los diferentes niveles de objetivos y nos precisa que lo que hace el proyecto es lo que entrega el resultado, lo que entrega un resultado concreto. Aquí, ¿qué es lo concreto que se va a entregar? Un prototipo de un plato desechable. ¿Eso dónde se ubica? En componentes resultados. Y de este nivel y de este tercer nivel hacia abajo, entonces está la pregunta, ¿qué actividades hay que realizar? ¿Qué cosas hay que hacer para elaborar un prototipo? Entonces aquí hay una propuesta que dice, primero, encontrar ese material alternativo. Segundo, hacer un diseño funcional del plato, o sea, encontrar la forma de moldear ese material para que coja la forma de un plato, definir el proceso de producción del plato y miren que todo esto que aparece aquí está en relación con algo que se llama diseño de producto. ¿Sí? Entonces, se deben agotar todos esos elementos del diseño de producto. Perdón. Y el cuarto dice construir los equipos requeridos para la fabricación del plato ese biodegradable. Como estamos, la idea es que yo les decía, esto es un proyecto de ingeniería, que alguien puede decir, es que coger una hoja de plátano y, y, y decir que sirve ahí para sustituir el plástico. Entonces, ¿qué convierte esto en un proyecto de ingeniería? Que vamos a pensar en todo lo que tiene que ver que vamos a pensar todo lo que tiene que ver con la transformación de ese material para convertirlo en un producto. O sea, ahí es donde interviene la ingeniería industrial, que es los conceptos que manejan ustedes de algo que llama diseño de producto. Algunas de esos elementos aparecen aquí en esta lista de acciones. Entonces, de eso, por eso decíamos que la matriz de marco lógico nos va a precisar el objetivo y nos va a ayudar a construir nuestro, nuestro documento. Aquí está el documento que se pide, que repito, normalmente se denomina el anteproyecto. Entonces,
el desarrollo de la actividad aparece a partir del punto 4, entonces dice vamos a entregar el árbol de problemas, el árbol de objetivos, quiere decir que ese ejercicio hay que hacerlo, es una sola línea como está mostrada acá, es una sola línea, o sea, no es un árbol como este que está acá con muchas ramas y con muchas raíces, sino que le vamos a apuntar directamente a la línea en la que está enmarcada el proyecto, ¿correcto? Y entonces entregamos un árbol de problemas, un efecto al que queremos contribuir, un problema identificado y la causa que es la que vamos a atacar mediante el proyecto. La planificación la vamos a hacer a través de la matriz de marco lógico, quiere decir que cuando veamos en esa matriz el tercer nivel, que es el nivel del objetivo, vamos a decir, ese es el objetivo del proyecto y de ahí seguimos desarrollando algunos elementos como vamos a decir por qué se justifica resolver ese problema, cuál es la metodología que vamos a utilizar, la matriz de marco lógico, esta matriz, cuando yo cojo las actividades y las distribuyo en el tiempo, ¿en cuánto tiempo? En 5 semanas, que son las que tenemos para la fase 4, y cuando vea la fase va a ser de 6. ¿Por qué no les digo que 6? Porque la última semana es para elaborar informes. O sea, el proyecto tiene que terminar en la semana 5 para que tengan una semana de documentación, es lo que usualmente se utiliza. O sea, no damos todo el tiempo para entregar el resultado del producto o el resultado del sistema, sino que damos un tiempo un poco menor porque hay que documentar todo el proceso. Y pues va a aparecer el presupuesto y la bibliografía, que va a soportar la metodología. Sí, entonces esa matriz entonces se va a originar a partir de ese análisis que hagamos. Acá ha señalado que lo que hace el proyecto corresponde al tercer nivel de objetivos en la matriz de marco lógico y que a partir del desglose de todo lo que hay que hacer para realizar el proyecto, siempre, o sea, usted no puede arrancar diciendo voy a dar un plato desechable y aquí ya tengo el plato, no, hay que hacer una cantidad de cosas para lograr tener el producto. Entonces eso es el desglose que se llama de actividades. Cuando estas actividades las repartimos en el tiempo se llama cronograma. Cuando le asignamos costo a cada una de esas actividades, entonces aparece algo que se llama el presupuesto. Y entonces aquí ya tenemos nuestro anteproyecto. Esto es una forma como muy resumida el presupuesto, pero lo importante de esto es que aquí aparece un presupuesto. Este es nuestro anteproyecto, perdón, aquí identifica el presupuesto, se identifica el cronograma, está el objetivo del proyecto expresado, nosotros lo vamos a sacar de la matriz de marco lógico. Entonces, siempre el objetivo del proyecto debe estar en términos de que entregue algo. Por ejemplo, aquí dice diseñar y construir un prototipo de cocina solar. ¿Qué es lo que entrega el proyecto? Un prototipo de cocina solar. No vamos a contribuir este problema le apunta al tema de enfermedades respiratorias, a mejorar el bienestar de las personas, porque esto es una alternativa a la cocina con leña. Entonces, las personas que cocinan con leña o en las casas donde se cocina con leña, los niños y los adultos mayores terminan teniendo problemas respiratorios por, por, por aspirar el humo de las cocinas. Entonces, no vamos a decir el objetivo del proyecto es que los niños respiren un mejor aire. No. ¿Qué es lo que va a hacer el proyecto? En este que está mostrado aquí, que se llama, ¿dónde está el título? El título, diseño y construcción de una cocina de un horno solar. ¿Cuál es el objetivo? O en términos de qué está el objetivo, en términos de lo que va a entregar el proyecto, y lo que va a entregar el proyecto es un prototipo de cocina solar. Y si voy a entregar un prototipo, tiene que haber una fase de diseño y tiene que haber una fase de construcción. Las actividades de diseño y construcción se reparten aquí en las 5 semanas. Miren que la sexta semana está para entregar el informe. Aquí está la rúbrica de calificación, cómo vamos a calificar, 25 puntos para las características de los aspectos de forma del documento, 60 puntos para la correcta aplicación de la matriz de la metodología de marco lógico, que se traduce en la matriz de marco lógico. Va a haber 15 puntos para la participación en el laboratorio
uno en el cual se pide que por lo menos participen 3 de los 5 estudiantes del grupo colaborativo y 25 puntos para, miren lo importante, en la rúbrica dice, se debe hacer una sustentación del planeamiento del proyecto en el laboratorio, quiere decir que cuando nos presentemos al laboratorio ya tenemos que tener cosas para mostrar, porque eso se califica lo que más vale el laboratorio. Esta es la bibliografía usada y hasta aquí va la explicación de la que es la web. Nos quedan unos minuticos para interactuar. Entonces, quedo atento a sus comentarios, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches, Germán. Bueno, es importante que antes de que tengamos la reunión con el tutor para hacer la revisión de la preparación del documento que antes del anteproyecto, nosotros, digamos, se finiquite pues todo lo que es la preparación del, de, de la ejecución del proyecto. O sea, lo que nosotros vamos a tener con él es como para ya terminar de alinear lo que queda faltando para generar el anteproyecto. O es lo que entiendo, o sea, pues ya con la explicación es lo que entiendo. Si es así o estoy errado. Sí, sí, pero entonces te quiero aclarar a ti y aclararle a los tutores lo siguiente. Por ejemplo, hay tutores que han programado laboratorio para el lunes, ¿sí? Entonces, si usted se inscribe para un laboratorio el lunes es 4 de octubre, ¿cierto? Es la segunda de 3 semanas, entonces muy seguramente el grupo no va a tener suficientes elementos para sustentar, ¿correcto? Entonces, yo que le estoy diciendo a los tutores que hagan en ese laboratorio. En ese laboratorio, en esos laboratorios tempranos, en los que apenas estamos arrancando la fase, ni siquiera el lunes, ni siquiera está mediando la fase, sino que estamos en la etapa, todavía en la etapa inicial. Entonces, que el tutor le haga ahí sí les haga una guianza, una tutoría con el proyecto que tienen, aclarar cuál es el resultado, cuáles son los niveles de objetivos de la matriz de marco lógico. Yo hago mucho énfasis en esa columna, o sea, en ese proyecto cuál es el fin, cuál es el propósito, cuál es el resultado, o sea, lo que entrega el proyecto y cuál es el desglose de actividades. Eso van a recibir orientación porque los que deben saber de eso son los estudiantes, los mismos estudiantes que propusieron, por ejemplo, los que propusieron ese tema de la cocina solar, ya deben estar investigando para documentarse y mirar para documentarse y mirar cómo construyen una cocina, cuál es la metodología, cuál una cocina de estas solares, ¿sí? Entonces, ya deben tener elementos. Si estamos iniciando, entonces es tener en claro la descripción de cuáles son esos niveles de objetivos para que al final les quede un buen árbol de problemas y le quede una buena matriz de marco lógico y les quede claro que en el proyecto no puede, que en el objetivo del proyecto no puede aparecer acabar con el hambre en el mundo ni contribuir a disminuir la muerte de peces en una laguna, sino que tiene que ser algo concreto, o sea, el enunciado del objetivo del proyecto se ubica en el tercer nivel de la matriz de marco lógico y me debe apuntar a un entregable, a algo que me entrega el proyecto al final, ¿sí? Entonces, por eso les decía, no puede ser acabar con el hambre en el mundo porque usted no puede decir, si acabó el proyecto, entonces ya toda la humanidad se acabó el hambre en el mundo. Entonces, eh, pero sí decir, es que vamos a mejorar una semilla, entonces vamos a presentar una semilla mejorada, o por allá hay un grupo que está trabajando, por ejemplo, para este tema de la seguridad alimentaria, está trabajando un tema de desarrollar unas harinas con base en
en unos frutos ahí, entonces muy seguramente esas harinas van a ser harinas para hacer colada y se sabe, o el supuesto es que tienen altos niveles de nutrientes, entonces que si hacemos una colada con esas harinas, entonces los niños que toman esa colada pues van a tener una mejor nutrición. Entonces el proyecto al final no es acabar con el hambre en el mundo, sino producir una harina, una fórmula de una harina, ¿sí? Que sea rica en nutrientes. Ese sería el objetivo del proyecto. ¿Qué entrega el proyecto al final? Unas mezclas y unos procesos para que mezclando ciertos alimentos, al final se obtenga una harina que tenga unas determinadas características desde el punto de vista nutricional, ¿correcto? Entonces, en esa parte hago claridad de que en la medida en que ustedes se inscriben en el proyecto hacia el final, el tutor le va a exigir más que presente más cosas. Si usted, esto termina el 17, si usted se presenta al laboratorio el viernes 15, ya debe tener hecha su matriz de marco lógico, ya debe tener hecha ya debe tener prácticamente el anteproyecto elaborado. Entonces, eso se lo va a mostrar al tutor y el tutor le va a corregir. Pero si hace el laboratorio al principio, pues entonces ahí ya es más de guianza, más de asesoría en la parte constructiva de aclarar cómo deben quedar las cosas para que cuando entregue quede bien. ¿Cuál es el éxito de este curso? Les advierto, en este curso, si se hacen las cosas como están planeadas, los estudiantes no pierden y sacan buenas calificaciones porque tienen al tutor diciéndole esto está mal, esto hay que corregirlo, esto hay que cambiarlo, justo antes de entregar. ¿Sí lo ven? La bondad de esa metodología o de esa estrategia. Entonces, esa es la situación en lo que tiene que ver con los laboratorios, Germán Enrique. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por mi parte, no. Ok. Alejandro. ¿Ingeniero Alejandro va a preguntar? Sí, ingeniero. Pues más que preguntar, quería hacer un aporte, si usted me lo permite. Con mucho gusto. Bien. Para hacerle una recomendación a los estudiantes, que antes del laboratorio es súper importante que entre ustedes se reúnan, socialicen todo lo que van a presentar. Pues de pronto hay algunos estudiantes que posiblemente en la anterior fase, por alguna situación no participaron, en esta se están incorporando. Entonces, que puedan socializar y hablar antes para que se aproveche esos 30 minutos que van a tener con todos los tutores, porque realmente es un espacio bastante importante y que les puede agregar bastante a todo el desarrollo de las fases y de las actividades. Gracias. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Realmente esa es una gran observación que yo les tenía. Me vuelvo por acá a las primeras diapositivas. Miren, si ustedes miran la agenda del curso, a partir de la única actividad que hay individual es la fase 1. De en adelante, las fases que se acaba de terminar y las que vienen son eminentemente colaborativas. Este curso es para trabajar en grupos colaborativos. No, téngalo por seguro, si usted se aísla del grupo, si usted se separa del grupo, va a fracasar en el curso porque el curso está pensado para que se haga un proyecto y el proyecto lo hacen equipos de trabajo. No hay proyectos en el que una sola persona dice yo soy el que hace el proyecto y compra y construye y fabrica y hace todo. No, los proyectos los hacen equipos de trabajo y esta es algo que se quiere desarrollar, no es una competencia blanda que se quiere desarrollar a través del curso. Entonces, fundamental, y si es trabajo colaborativo, trabajo en equipo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que reunirse. Lo otro que les he venido diciendo, las fases son cortas,
entonces yo no me puedo sentar a esperar a la última semana a ver qué hago, porque la última semana ya se me pasó el laboratorio, entonces ya me van a poner cero en el laboratorio y no sé qué hacer y no he recibido la orientación del tutor para hacerlo. Entonces, la invitación es que ojalá este fin de semana estén concentrados en ese tema de empezar a hacer sus propuestas en el foro de lo que es el árbol de problemas, el árbol de objetivos, para dar el paso a la matriz de marco lógico y reciban la realimentación en los foros en el foro por parte de su tutor antes de presentarse al laboratorio, para que en el laboratorio se presenten ya con algo más elaborado. Muy bien, ingeniero Alejandro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Juan Ricardo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ingeniero, quería algo, pues, como recalcar algo lo que usted ahorita nos estaba explicando, y era con el trabajo colaborativo. ¿Sí? En el caso, en el grupo en el que yo me encuentro, es muy complejo, por eso uno esperar a los demás compañeros que participen en las cosas que se deben hacer, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el grupo que usted se creó un grupo en el WhatsApp y solo vemos 2 personas. Las otras 3 personas nunca aparecieron y eso es como ahora, la verdad, como una queja porque una compañera vino a aparecer ya y ella vino y descargó lo que ya nosotros llevábamos aportado en el grupo además con la otra compañera, que es lo que hemos más trabajado, y cambió algunas cosas, sí, o sea, no, cambió esto y tal, y hoy siguen y continúen y llenen. No, las cosas no van así porque es una persona y los demás compañeros, o sea, nunca se creó un grupo por el WhatsApp y a la hora, la verdad, no se comunica con nosotros. Entonces lo que yo te digo es que aquí no vamos a pedalear a nadie, el que trabajó, trabajó, y ¿cuál es la fórmula? El que no trabajó se quedó por fuera del trabajo del informe colaborativo. En proyectos existe algo que eso que se llaman actividades. Miren que el desglose de lo que va a ser el proyecto se desglosa, se hace un desglose en actividades. Eso en terminología de proyecto se llama la EDT, la estructura de desagregación del trabajo. Y ahí es donde aparecen los roles, o sea, les decía, una sola persona no puede hacer todo. Entonces, en la medida en que hay unas actividades, lo que estamos haciendo es una desagregación del trabajo y esa desagregación, para que al final se haga todo, pues tiene que haber una asignación de actividades a las diferentes personas, y cuando nos volvemos a reunir, usted qué hizo, usted qué hizo, usted qué hizo, entonces al final hemos avanzado en la dirección del proyecto. Si se presentan solamente 2, pues a esos 2 les toca asumir la parte de lo que tiene que ver con el avance en el proyecto, y tienen todo el derecho al final a decirle a una persona: no te vamos a incluir en el trabajo porque te presentaste la última semana y la última semana ya estábamos terminando y ya no hiciste ningún aporte efectivo. Sí, entonces tienen todo el derecho de hacer eso. Lo otro que también les digo es, si una persona les toca vienen trabajando y le tocan la puerta y me manifiesta interés en qué puedo colaborar, no el último día, ¿no? Pero sí que una persona, por ejemplo, que no trabajó en la fase anterior, y yo les he dicho que los proyectos no son de alguien en particular, sino que son del grupo, entonces que el grupo siempre debe estar abierto a recibir la participación, pero lógicamente eso tiene una medida en el tiempo. O sea, el que presenta unos 3 días, así que puedo hacer, la respuesta es nada, porque usted ya está por fuera, porque ya estamos haciendo el informe y no lo vamos a meter, ¿sí? Entonces, los que van a tocar a la puerta a pedir que los dejen trabajar, deben tocar a la puerta empezando la fase. Empezar la fase. Lionel, y última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo, ya son las 9. Buenas noches, tutor y compañeros. Tengo una duda. Lo que pasa es que en la fase anterior yo no pude participar en la parte colaborativa. Yo monté mi proyecto y todo, pero la verdad se me fue difícil poderme comunicar para que me agregaran al grupo. Y por lo tanto, pues se me quedó la parte mía del proyecto, se me quedó por montar, por cargar. Pues desearía a los compañeros que tengan o cómo puedo para agregarme al grupo para poder participar oportunamente en esta fase. Gracias. Entonces, Leonel, lo acabo de decir, o sea,
esta borrón y cuenta nueva, o sea, no trabajaste en la fase anterior, eso te va a costar unos puntos en la calificación de la fase 2, pero en la fase 3 lo estás manifestando, quiero trabajar, entonces el grupo no puede decir, como no hiciste trabajo en la otra, entonces en esta no. Se vuelven y se abren las puertas y en cada fase se abren las puertas para hacer trabajo y es mejor, mucho mejor. La única condición es que debe ser al principio, o sea, con suficiente tiempo, no en la última semana, decir, vea, es que, ¿qué hago ya cuando el trabajo se está acabando? Dice, John Aguilar dice, buenas noches, ¿qué pasa si no puedo asistir al laboratorio por Skype por temas laborales y horarios? Entonces, la rúbrica dice que cuando un estudiante no puede asistir al laboratorio se debe excusar en el foro. Primero tiene que haber una discusión de cuál es el horario más conveniente, puede llegar a ocurrir, por ejemplo, la franja que yo estoy presentando en mis laboratorios es la franja de 5 a 8 de la noche y los sábados por la mañana. Está pensado para que la mayor cantidad de los estudiantes que trabajan, que salen a las 5 o 6 de la tarde, puedan estar llegando y presentar el laboratorio a las 7, 7 y media, hasta las 8 de la noche. Entonces, de todos modos, la rúbrica contempla que si la persona se excusó y si la persona viene trabajando, entonces no pierde todos los puntos, ¿sí? Se le califica con valoración media. Si el estudiante viene trabajando, se le califica con valoración media el tema de la asistencia a los laboratorios. La idea es que traten de escoger un horario en el que puedan todos, si no puede alguno, pero ha trabajado, entonces no es que sacó 0 puntos en el laboratorio porque no estuvo, sino que se le da una valoración que corresponde a la valoración media. Bueno, mis queridos estudiantes y tutores, ya son las 9 de la noche, ya nos vamos a descansar, entonces dejamos aquí la web conference. Cualquier cosa seguimos interactuando a través de los foros, aquí William dice que dónde se puede inscribir en el laboratorio. Ya tu tutor debió colocar en el foro un drive para que te inscribas. Entonces entras al foro y te inscribes. Si en el foro todavía no te están dando no encuentras por ningún lado dónde inscribirte, entonces me escribes a mí porque ya los tutores tienen la instrucción de que esta semana debían entregar esa programación. Entonces, por favor, me escriben, señor director, en mi grupo no han abierto la programación de laboratorios, entonces yo hablo con el tutor correspondiente, que confío en que eso no va a pasar. Bueno, feliz noche entonces. Feliz noche, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche, ingeniero Víctor, estimados estudiantes. Ok.